Panicuna, Wauwicuna, hermanas y hermanos. La clase de quechua continúa. Gracias a ustedes. Qallarishu, empecemos. Hoy día estudiamos la clasificación dialectal del quechua. La lengua quechua se clasifica en dos grandes grupos. Quechua 1 es el quechua también llamado quechua central, porque es del área central del Perú, Ancash, Lima, Huánuco, Pasco, Junín, donde están los restos arqueológicos muy antiguos. Quechua 2 comprende otras áreas del Perú: Ecuador, sur de Colombia, Bolivia, norte de Argentina y norte de Chile. El Quechua 1 que estudiamos y tenemos las clases tiene sus características particulares. Vocales breves se oponen a vocales largas. Estas vocales largas las escribimos duplicando la vocal. Ejemplo: jacu, manto; jacu, vacío; rura, hecho, obra; rurá, fitónimo, rurá. Hay un árbol que se llama rurá. Chicu, establo; chicu, depósito de cal en polvo. También es llamado iscupuru. China, hembra; china, mujer, joven. Muca, tierra labrada; muca, zarigüeya. Puca, rojo; puca, soplido. Para enfatizar el elemento del enunciante, también se recurre a la vocal larga, pero en este caso se trata de una realización fonética. Por ejemplo, Yakuta Karayamay, por favor, regáleme agua. El morfema ya de Karayamay tiene la A larga porque el enunciante pide agua en actitud suplicante. Si el préstamo del léxico castellano es semejante al léxico quechua, la solución es convertir el acento de tensión del castellano en acento de tempo del quechua. Por ejemplo, chupa, cola, rabo. Chupa es quechua. Chupa es chupa, chaqueta, palabra castellana. Huaca, lugar sagrado. Huaca, vaca. La palabra vaca en quechua, huaca. Rurá pawayún gotuta shogun. El fruto del rurá absorbe el bocio. Cuando alguien tiene bocio, pues se le cuelga el fruto y dicen que así se cura. Muka pajanampa usha tagatiyaitsu. Por favor, no arree la oveja por encima de la tierra labrada. Hakum haku, azka qiwata gorisha. Mi manto está vacío. Voy a recoger bastante pasto. Huacapa, huacanta, tarirgo. He encontrado la huaca de la vaca. Atzka
bastante. Muca, tierra labrada. Ati, arrear, seguir. Qiwa, pasto. Guri, recoger. Gutu, bocio. Shugui, absorber. Tari, encontrar, hallar. Ya, como en otras clases, es un morfema de cortesía. Explica, por favor. N, después de vocal simple, indica la tercera persona verbal. Pa significa de cuando es caso genitivo y también por. Ta, morfema del objeto directo. Bien, nuestra clase así termina y por favor envíen comentarios. Panicuna, Waurikuna. Ayguayá. Hermanas y hermanos, adiós.